Profesor, compañeros, buen día. Está en mi presentación acerca del análisis y planeación de la capacidad logística. Mi nombre es Anderson Duarte y esta presentación es para la asignatura de planeación logística. Eh, Como primera medida, vamos a analizar qué es un cuello de botella y qué lo genera. Básicamente son todas las actividades que afectan el flujo de productividad. En otras palabras, actividades que disminuyen el proceso de producción. Eh, Esto lo puede generar varias cosas, pero primero hay que determinar su origen, si es operativo o organizacional, si se genera de manera espontánea o si está relacionado con el diseño del sistema. Si se puede pronosticar o no su duración y si está al alcance, obviamente, solucionarlo al alcance del supply chain. Básicamente tenemos cuatro grandes lugares donde podemos identificar el cuello de botella. En general, obviamente, es falta de materiales, personal mal preparado, falta de almacenes y desinterés administrativo. Pero si podemos ampliar un poquito el concepto, tenemos aquí un proceso muy básico de una compañía de producción en el cual tenemos aprovisionamiento, producción, almacenamiento, despacho y transporte. Básicamente lo que nosotros debemos analizar en los cuellos de botella es, por ejemplo, el proveedor. El proveedor me está generando un cuello de botella, se me está demorando comenzar el proceso de producción. El lead time no está bien calculado o las unidades que me necesita la producción no están llegando completas. En cuanto a la producción, podemos decir que estamos produciendo, por ejemplo, más o menos de lo necesitado. En ese ítem de producción podemos analizar también el efecto látigo de la demanda, donde podemos tener también esos cuellos de botella al momento de si sube o baja la demanda. El tema de almacenamiento, por ejemplo, si tenemos pronosticado un almacenamiento y podemos llegar a tener más producción y el cuello de botella obviamente para salir. En el despacho o en el transporte podemos tener un cuello de botella porque si el despacho no es igual de efectivo que el proceso de producción o el proceso de almacenamiento y el transporte en sí mismo no cumple, por ejemplo, la demanda, puede haber un cuello de botella ahí. Básicamente los cuellos de botella se diferencian en tangibles o intangibles. Los tangibles los podemos ver como activos, por ejemplo, como lo vemos acá, personal mal preparado. En la producción, esos son los activos. Es la mano de obra, es personas con eh, problemas que pueden llegar a generar cuellos de botella, personas que no están bien preparadas para el cargo o simplemente la actitud de la persona no es la correcta en el momento de la producción. Y los pasivos también tenemos, por ejemplo, en la producción, maquinaria, máquinas que se dañan, o en el transporte se dañó el vehículo, en el almacenamiento, una estantería, tocó hacerle mantenimiento, etcétera. Y están los intangibles que son fuera del proceso de la compañía, por ejemplo, no sé, una restricción que ese día colocó el gobierno que no se podía hacer transporte de carga, etcétera. ¿En qué consiste la teoría de las restricciones? Básicamente, en su libro La Meta, Elijah Goldratt, que es el creador de la teoría, define la teoría de las restricciones o Theory of Constraints o TOC, como se le llama, define como una filosofía de gestión empresarial y de la cadena de suministro que se basa en que un sistema está formado por elementos interdependientes y que al igual que una cadena, el sistema solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, es decir, la restricción. Básicamente podemos tener una similitud con el cuello botella. Básicamente lo que define el libro es que la teoría de las restricciones trata de identificar o se basa en la identificación de los cuellos de botella de los procesos operativos en los procesos de supply chain o etcétera, que incluyen problemas en el cual hace que los procesos se retrasen.
Eliyahu lo que dice es que es un proceso constante, es un proceso de mejora continua, ya que en un momento dado, por ejemplo, podemos ver acá, en un momento dado, el cuello de botella, la restricción está en el aprovisionamiento, pero una vez que solucionemos el tema del aprovisionamiento, ahora el cuello de botella puede ser en la producción, o en el almacenamiento, o en el despacho, o en el transporte. Es por eso que el TOC se centra en identificar a los eslabones más débiles y que son las verdaderas restricciones, porque mejorar en ellas tendría un gran impacto global en el proceso. A veces se dice que en la TOC no solo se trata de hacer lo que hay que hacer, sino que incluso es más importante dejar de hacer lo que no hay que hacer. En ejemplos de restricciones para el transporte colombiano, en la página de Movilidad Bogotá, vemos varias restricciones a vehículos de servicio público especial, a vehículos de servicio particular, a vehículos de servicio público individual, eh, una restricción ambiental a carga y servicio público, eh, restricciones de vehículos de transporte colectivo y hay uno que es bien interesante que es el restricción para vehículos de carga. Básicamente estas restricciones podemos observar que nos afecta es un intangible de nuestra cadena o de nuestro proceso de producción. ¿Por qué? Porque al ser intangible hay una restricción, por ejemplo, que es el número de ejes o la restricción de condiciones para traslado de cargas especiales o restricciones de peso o restricciones simplemente por días feriados. Entonces, en esas restricciones nos puede causar un momento de debilidad en ese eslabón y nos atrasa toda nuestra cadena. Y por eso ese concepto que ahora son las holguras. Las holguras básicamente, como definición, tenemos que es una dimensión superior a la necesaria o conveniente. Hay diferentes tipos de holguras dependiendo de nuestra cadena. Hay holguras en el almacenamiento, por ejemplo, que almacenamos depende de la demanda. Entonces, obviamente hay fluctuación en la demanda, entonces decimos, ok, vamos a tener un sistema de almacenamiento entre un 10 y un 15% aproximadamente de más por si la demanda cambia, o a un nivel de rotación. Por ejemplo, listo, tenemos un alto nivel de rotación en esta, por ejemplo, etapa decembrina y entonces vamos a necesitar más almacenamiento y puedo calcular almacenamiento. El stock de inventarios, obviamente, podemos decir en etapas estacionales o dependiendo de la fluctuación del mercado, podemos decir tenemos un stock de seguridad más alto o más bajo y ese es nuestro holgura. También en el lead time, por ejemplo, en el lead time de aprovisionamiento. Ok, mi proveedor se demora 3 días, pero puede demorarse 4 o puede demorarse 2. O en toda la cadena del supply chain, donde no sé si la carga, el barco se demoró un poco más en salir o hubo una restricción especial y nuestra carga en el camino tuvo que hacer una parada por un tema de alguna fecha especial. Un ejemplo bien interesante que puede conseguir es la logística de alistamiento del portal 20 de julio. El portal de 20 de julio, como todos los portales, en horas de la noche tiene una alta afluencia de buses, porque todos los buses tienen que hacer un proceso de alistamiento. El proceso de alistamiento, apenas llegan los buses al final de su servicio, tienen que hacer tres cosas básicas con un objetivo en concreto, y es tanquear, ¿sí? Tanquear de combustible, pasar por lavado y colocarse dependiendo de los servicios que se vayan a operar al día siguiente. Entonces, tenemos ahí como primera medida un cuello de botella, porque si en el área de lavado, que es este de atrás, en esta área, aquí en esta área lateral a este tanque, está el tanqueo. Pasan por acá, está el lavado, ellos dan la vuelta y se instalan, dependiendo, está la salida por acá, ya viene la salida del portal, ellos vienen y se instalan. Podemos ver un cuello de botella ahí, por ejemplo, en el tema de tanqueo. Si hay, el tanqueo no es lo eficiente para llenar a la velocidad que van llegando los servicios. También el lavado, por ejemplo, podemos tener un problema de una restricción intangible, perdón, tangible de un activo que una persona o varias personas se enfermaron en el tema del lavado.
Entonces ahí tenemos una contingencia en donde nos va en ese día, vamos a tener un cuello de botella para alistamiento de la flota. Entonces, por ejemplo, ha pasado que hay flota que llega y son las 2 de la mañana, 2:30, y no ha pasado por este proceso. Y ya van a empezar a salir los vehículos. Y los vehículos de alistamiento, por ejemplo, son los primeros vehículos que son los que salen, pues se van a encontrar con un cuello de botella de que los vehículos todavía están haciendo la fila para hacer todo su proceso. También para eso se dan las holguras, entonces tenemos unas holguras de tiempo en cuanto a tanqueo, en cuanto a lavado, para saber que si no se cumplen esos procesos, tenemos una holgura que nos va a decir, ok, nuestro proyecto, nuestro proceso no se va a ver eh, afectado por ello. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.